la presentación de Nur al-Islam, porque los europeos, incluso nosotros aquí en las islas, que somos los más europeizados, en el caso de Canarias, de los archipiélagos de la Macaronesia, no tenemos un conocimiento real de cómo es desde dentro lo que significa ser colonizado y lo que implica social, cultural, humanamente, ver cómo tu sociedad se va convirtiendo en una sociedad esclava, aunque sea esclavo sin ser esclavo. Ahora a continuación, Antonio Almeida nos va a hablar sobre la influencia de los sistemas educativos europeos en la Macaronesia. Y si tú, ¿y qué tiene que ver eso con la fotografía? Pues mucho, mucho, mucho. Igual que con la lengua, porque son formas de cultura. La fotografía nos permite obtener un documento acerca de esa forma de actividad cultural. Y así fue como el amigo Antonio y yo nos conocimos. Él estaba preparando un programa, un proyecto de investigación acerca de los campos de verano a los que se enviaban a los niños a principios del siglo XX. Y había toda una serie de fotografías de las actividades que hacían esos niños en esas colonias. Y bueno, y a partir de ahí cruzamos relación y los dejo con él, que les va a hablar, y muy bien, sobre cómo fueron los procesos que trataban de homogeneizar a las juventudes de estos archipiélagos durante esos años, ¿no? Todo tuyo, Antonio. Muchas gracias, Gabriel, al que agradezco la invitación de poder estar aquí hoy con ustedes y compartir algunas de esas reflexiones que hemos estado trabajando en los últimos años y que precisamente a partir de la invitación de Gabriel para participar en esta jornada, pues nos abrió una nueva ventana, por así decirnos, a acercarnos a lo que sería la historia de las islas de la Macaronesia desde el punto de vista educativo. Bien, entre los objetivos que nos planteamos en una primera parte del trabajo que vamos a presentarles era precisamente identificar una serie de prácticas educativas europeas y cómo estas prácticas educativas se fueron integrando en los discursos pedagógicos desde finales del siglo XIX y principios del XX en lo que es la Macaronesia, y en principio los datos que pudimos localizar están referidos a Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde, y principalmente el archipiélago canario. Al mismo tiempo, como les comentaba, este trabajo, desde mi punto de vista, supone el abrir nuevas líneas de investigación que den respuesta pues, a la pregunta de cómo influyeron y cómo protagonizaron las innovaciones educativas, pedagógicas, en la realidad social y política de las regiones insulares. Fruto de este trabajo es la conclusión de la ausencia de estudios de historia de la educación comparada entre las regiones ultraperiféricas, es decir, no hay investigaciones, al menos en la búsqueda que hemos hecho, donde se analice de manera conjunta y a lo largo del tiempo análisis comparativo en estas regiones atlánticas, ¿no? Ultraperiféricas, como decimos hoy, y aún participando en los diferentes congresos que desde el año 2008 organiza la Universidad de Salamanca y en la que hemos tenido oportunidad de participar en varias ocasiones y que tiene como objeto de estudio precisamente las influencias europeas en España, Iberoamérica y Portugal. E insisto, aún participando en varios de estos congresos y teniendo las actas y revisando, pues no hay estudios específicos que aborden estas influencias en el caso de las islas atlánticas. Yo he incorporado algunos en el caso de Canarias, pero es verdad que desde el punto de vista de los profesionales y profesores universitarios de otras universidades portuguesas, iberoamericanas, no he localizado entre ese periodo de 2008 a 2019, en estas reuniones que tenemos en la Universidad de Salamanca, estudios al respecto, ¿no? Bueno, para elaborar este trabajo he utilizado fuentes primarias, tanto la prensa como la fotografía,
y al mismo tiempo fuente secundaria, que básicamente se ha tratado en estudios locales. Ahí tenemos pues desde Ferreira, Da Silva, Afonso, Gómez, que también estaba por aquí en estos días, Dos Rey, Almeida y López, etc. Es decir, que hemos intentado vertebrar un discurso donde se localizaran esto a partir de estas fuentes que señalamos. Bien, desde un punto de vista general, y ya creo que se ha dicho en numerosas ocasiones, tanto ayer como hoy, nos encontramos discursos paralelos, tanto en realidades sociales, políticas, como incluso culturales, en el caso de España y Portugal, ¿no? Desde el plano educativo también vamos a ver esos paralelismos, y es que, por ejemplo, al hablar de educación, tal y como hoy entendemos la educación, que es un proceso que se institucionaliza en Europa a partir del siglo XIX, pues nos encontramos como en España el primer paso relevante fue la propia Constitución de 1812, cuando se habla de la obligatoriedad de la enseñanza, aunque habrá que esperar años después, a 1857, con la Ley Moyano, donde por primera vez se crea una ley que regule toda la educación del sistema educativo español en el siglo XIX, y en el caso de Portugal, pues esa Constitución también de 1822, que después cambiará con la Constitución la Carta Constitucional de 1826, donde también se habla de crear escuelas para enseñar a los jóvenes de ambos sexos a leer, escribir y contar. Por lo tanto, es en el siglo XIX donde se construye lo que es el discurso en torno a la institucionalización de la educación en los estados modernos y donde se legitima o los estados se hacen protagonistas del proceso de ordenación educativa para todos los ciudadanos del territorio. Bien, si hiciésemos una característica, un análisis muy general, por supuesto, porque un trabajo de este tipo no permite profundizar en cada uno de esos aspectos, y como les decía, espero que sean líneas futuras de trabajo, pero si hiciésemos un análisis general de lo que sería la situación de los archipiélagos de la Macaronesia en este contexto de finales del XIX y principios del XX a nivel educativo, pues prácticamente podríamos sacar unas características muy similares, ¿no? Estamos hablando de precariedad, de altos índices de analfabetismo, de asentismo escolar, de escuelas insuficientes, maestros con escasa formación, ausencia de inversión pública a pesar de esa Constitución y a pesar de esas leyes educativas que defienden la educación pública. Por ponerles algún dato estadístico, aunque ya Germán también hizo ayer referencia al respecto, según la estadística de 1915, para el caso de Canarias eran necesarias 365 escuelas. En el año 1920 el analfabetismo entre la población insular alcanzaba el 68,78% de los hombres y el 69,91% de las mujeres. En el año 33, ya en plena república, solo asistían a clase el 76,09% de los niños y el 78,30% de los niños, a las niñas en edad escolar, parecido también a los altos índices que nos vamos a encontrar en el periodo republicano en Portugal a partir de 1910. De hecho, cuando hablamos de educación y de la lucha por analfabetismo, el llegar la educación a todos los grupos sociales, hay un discurso también muy paralelo entre esa República Portuguesa de 1906 y esa República Española en los años 30, ¿no? Y en el caso de Portugal, porque no encontré datos específicos de los archipiélagos, pues bueno, en el caso de Portugal también nos podemos hacer una idea. En 1910 el 75% de la población portuguesa era analfabeta. De 1.194.851 niños, solamente 271.830 estaban cubiertos por el sistema educativo, con lo cual, si estas serían las cifras generales a nivel de Portugal, pues también nos podemos hacer una idea de cuáles eran los índices en el resto de las islas macaronésicas, ¿no? Bien, a pesar de esta circunstancia, también nos vamos a encontrar otro elemento común en las islas atlánticas, y es que nos encontramos una prensa y una prensa pedagógica que se va a sensibilizar por encontrar aspectos y por intentar desarrollar los elementos más novedosos que las pedagogías europeas estaban desarrollando. Evidentemente, en todo este contexto, la escuela es el espacio que los estados modernos van a utilizar para desarrollar tanto un proceso de enculturación, cuando estamos hablando de esa población que ha nacido en ese contexto, como procesos de aculturación, al que también estaba haciendo referencia desde el punto de vista de la asimilación en el caso mauritano, ¿no? Y en el caso de Cabo Verde es muy evidente, ¿no? Como las escuelas empiezan a funcionar como máquinas para desarrollar un proceso de civilización y anulación, por lo tanto, de esa cultura de los africanos que existían en Cabo Verde. Con lo cual, la escuela, evidentemente, aparece como un espacio de adoctrinamiento ideológico
de los estados modernos del siglo XIX, ¿no? Incluso si podemos utilizar el discurso, esa dicotomía en que Paulo Freire dividía al mundo entre opresores y oprimidos, pues bueno, ese discurso evidentemente utiliza la escuela como espacio de adoctrinamiento, y lo vamos a ver en algunas de las imágenes que hemos podido localizar en los diferentes archipiélagos. Por lo tanto, en ese discurso escolar, de espacio de adoctrinamiento, de espacio de enculturación o aculturación, dependiendo del contexto, nos vamos a encontrar también mecanismos que intentan desarrollar esas ideas de transformación, de innovación, de progreso. Recordemos que estamos en el siglo XIX, que hablar de educación es hablar de progreso, es hablar de innovación, y por lo tanto hay que extender esa idea de progreso, de regeneración en el caso de España, desde las vías o desde todas las vías posibles. Y evidentemente como objeto fundamental a los grupos sociales más desfavorecidos, por así decirlo, ¿no? Bueno, en el caso de España, Portugal y, como decía, el resto de Europa, nos vamos a encontrar esa difusión de pensamientos, de corrientes educativas a través de la prensa local, ¿no? En el caso de Azores, por ejemplo, porque no podemos hablar de toda la archipiélago, nos encontramos que en ese contexto del XIX y principio del XX aparece una prensa especializada que tiene como objeto el ámbito educativo y la difusión de los pensamientos pedagógicos europeos. Es el caso de Revista Pedagógica, A Voz do Profesor o Jornal da Crianza, ¿no? En el caso del archipiélago canario, pues también nos vamos a encontrar prensa pedagógica, ¿no? El caso del Auxiliar, el Magisterio Canario, Escuela Canaria, el Defensor del Magisterio. A pesar de los altos índices de analfabetismo a lo que estamos haciendo referencia, hay una corriente liberal, progresista, que publica, debate e intenta difundir todo este pensamiento pedagógico europeo, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes tanto del Magisterio Canario como el Defensor del Magisterio, en el caso de las Islas Canarias, o en el caso de Azores tenemos revista pedagógica o Jornal da Crianza, ¿no? El periódico de la infancia, también en el contexto de las Islas Azores. Pues bien, esos ideales o esos elementos de renovación pedagógica asociados a esa idea de progreso, de transformación, de cambio, en definitiva de la creación de una identidad cultural con respecto a los avances de la civilización europea, pues se va a ejemplificar en los diferentes archipiélagos a través de distintas prácticas, con lo cual no solo nos encontramos un discurso progresista a nivel teórico, a nivel político, sino que también se va a ejecutar a través de una serie de prácticas educativas que son consideradas, ya veremos en algunos casos, como innovadoras, pero que de innovación tenían poco, más bien, como es el caso del batallón escolar, como un espacio más de adoctrinamiento o, como han señalado autores como Foucault, de colonización de los cuerpos, ¿no? Con lo cual también se da una colonización en los cuerpos de los más jóvenes, de la infancia, de esas futuras generaciones, ¿verdad? Y como es el caso del batallón escolar, el kindergarten, el movimiento scout, las colonias escolares, la gimnasia sueca, el sistema de enseñanza mutua. Es decir, modelos que se están desarrollando en Europa y que también son de alguna manera desarrollados en el contexto de Canarias. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo que quería destacarles sobre la influencia francesa en ese pensamiento pedagógico que se va incorporando de alguna manera al archipiélago. Y como les decía, el caso del batallón escolar o el batallón de batallones infantiles o batallones de la esperanza es una práctica educativa que surge en Francia, se legitima en 1880 a partir del Ministerio de Instrucción Pública Jules Ferry, que debido como consecuencia de la derrota francesa con Alemania, pues incorporan las prácticas militares en el ámbito escolar. De tal manera, también siguiendo a Foucault, como él decía, la escuela se convierte en un cuartel donde la infancia pues se prepara para amar a la patria, que es el discurso que nos vamos a encontrar alrededor de todas estas prácticas educativas, ¿no? El amor a la patria, a la moral, evidentemente también a los valores religiosos en el que se impregna, y donde nos encontramos eso, una colonización de los cuerpos. La escuela se convierte en cuartel y, por lo tanto, ya el papel relevante ya no solo lo tiene el maestro, sino también lo van a tener aquellos militares que se van a encargar de esa instrucción premilitar
a los jóvenes en edad escolar. Y aunque eso apareciese en Francia en 1880 y en décadas posteriores fue derogada precisamente por el caso desarrollo educativo que tenía, sin embargo en Canarias nos encontramos la aparición de un batallón escolar a principios de siglo, en 1902, que es la imagen que ustedes tienen ahí, y donde 1902 al menos llegaría hasta 1912, y nos encontramos precisamente en esas imágenes, pues esos chicos ya preparados, ¿verdad?, con ese uniforme militar, y en la parte inferior tienen una postal también de principios de siglo, ahí en lo que sería la actual calle Bravo Murillo, al fondo estaría lo que hoy es el Parque de San Telmo y el Muelle de Las Palmas, pues ahí tenemos a esos jóvenes desfilando ante la sociedad como un elemento propio de esa nueva generación que se está planteando en los estados como el español, donde, como saben, pues a finales del siglo XIX, pues perdía ese pasado glorioso con las últimas colonias, ¿no? Por lo tanto, la formación militar en la escuela vendría a ser un elemento, al menos para posturas nacionalistas conservadoras, pues un elemento propio y necesario para la regeneración del país y crear esa nueva raza. También habría que plantearnos qué nueva raza y qué generación, porque los chicos que están ahí no eran cualquier chico. Los que formaban parte del batallón militar eran los niños del asilo de San Antonio, San Martín, no recuerdo, San Martín, con lo cual estábamos preparando a esos jóvenes de esos grupos sociales más desfavorecidos, pues para defender al territorio, a la patria, en las trincheras. Seguramente no estarían los hijos de la clase burguesa aristocrática de las islas, ¿no? Serían esos chicos del asilo, pues a los que habría que darle alguna salida en caso de guerra y bueno, vamos a prepararlos militarmente, ¿no? Y bueno, con todo lo que ello se refiere, pues con ese discurso que también aparece en la prensa, pero la presentación no se puede descargar porque tenía precisamente fragmentos de esos artículos donde la prensa de alguna manera acompaña la imagen de la finalidad de este tipo de prácticas educativas, ¿no? Bueno, en este caso sí tenemos el dato de la fotografía a la que estamos haciendo referencia. En este caso es del Diario de Las Palmas de 1902. El artículo se titula, no sé si se llega a ver, Los soldaditos. Ni siquiera hablamos de alumnos, hablamos de soldaditos, a pesar de que estamos en un colegio, ¿verdad?, en edad escolar. Pues bien, nos dice la prensa, la instrucción está dando excelentes resultados y los soldaditos van adquiriendo poco a poco aire marcial, firmeza y precisión en sus movimientos. Ya se señalan a algunos una superioridad que les hace aptos para el mando. Vense allí encantadores caudillos de 10 años y generales de 8, más dispuestos a dirigir que a ser dirigidos, con ánimo bastante de lanzar sus huestes al asalto, ¿no? Y estamos hablando pues, de niños de 8 a 10 años. O, como dice el Diario de Las Palmas en 1902, este aparente juego de niños es en el fondo una cosa seria, porque prepara generaciones varoniles, porque forman la conciencia de los futuros ciudadanos, haciéndoles descubrir los deberes cuyo cumplimiento no tardará en exigirles la patria. Bien, tenemos también influencia no solo de Francia en el caso de los batallones escolares, sino también en el caso de Alemania a través de los kindergarten, ¿no?, los jardines de infancia que hoy todavía conocemos, y acompañamos este discurso con imágenes del archivo del Museo de Fotografía de Madeira, donde ayer el director pues, hizo una presentación bastante interesante sobre el archivo y su evolución histórica. Y en otro lado encontramos la primera imagen es de 1905 y la segunda es en el Parque Doramas, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Es un jardín de infancia de una ciudadana alemana que, como ya siendo muy joven, se instauró y creó pues, bueno, un kindergarten. Evidentemente, estamos hablando de los jardines de infancia de Froebel con un planteamiento educativo innovador para la época, basado en el aprendizaje de los sentidos, basado en el aprendizaje a través de la experiencia, donde lo lúdico, el juego, evidentemente, es la base del conocimiento y que nada tiene que ver con esa práctica militar para formar a los futuros ciudadanos, pero que, sin embargo, queda reducido a las élites sociales. Es decir, muchas de las ideas de renovación pedagógica que llegan a los archipiélagos no llegan
a todos los grupos sociales, ¿no? Sino se quedan en experiencias muy limitadas, como puede ser el caso de los colegios de esta escuela, o kindergarten, mejor dicho, instaurada en los años 30 en Alemania, pero también sucede con otros kindergarten que surgen en Canarias, y en concreto vinculados a los colegios alemanes, con los cuales prácticamente la acogida al resto de la población era muy limitada, ¿no? Estamos hablando de colegios con 60, 70, 80 alumnos, y en el caso de los colegios alemanes, pues evidentemente ya en los años 30, pues prácticamente las familias que iban eran familias ligadas al movimiento pues, fascista, ¿no? En este caso, en los años 30, ya en plena guerra civil, y después de la guerra civil, el alumnado fundamentalmente van a ser pues hijos de familias descendientes de Falange o del fascismo italiano y, por supuesto, del nacionalsocialismo alemán, ¿no? En este caso, la opinión de Tenerife con respecto a los kindergarten nos dice: el jardín de la infancia es mucho más que un lugar ameno donde se divierte el niño. Su finalidad no debe limitarse tampoco a la educación física del infante, es y debe ser, como dice Clay, un sitio donde los niños se educan de cierta manera. Evidentemente de la manera que estamos definiendo en ese contexto europeo del siglo XIX, de ciudadanos que tienen que dar respuesta a las necesidades de esos nacionalismos que se han ido construyendo, ¿no? El objeto que perseguía Froebel con su kindergarten era nutrir el espíritu del niño mediante sensaciones, en vez de imponerle ideas que sirviesen de base a su discurso posterior, ¿no? Bien, otra de las prácticas que hemos localizado europeas en Canarias ha sido las colonias escolares, que eran las que hacía referencia antes Gabriel, ¿no? Pues bien, el movimiento de colonias escolares surge también en Suiza, en este caso a través del el pastor anglicano Walter Vion, donde se lleva a nivel de experiencia una serie de niños pobres a un cantón suizo en Appenzell, y ahí desarrolla unas colonias escolares, pues bueno, siguiendo un poco el espíritu rusoniano del siglo XVIII de educar a los niños en la naturaleza. Bien, esa práctica educativa adquiere una gran resonancia a nivel europeo, empieza a extenderse por toda Europa, y nos encontramos en España, precisamente en 1887, que Bartolomé Coseo, vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, nos plantea en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, pues la primera colonia escolar a nivel nacional. Tenía un doble objetivo, ¿no? Tanto pedagógico, de un poco sacar al niño de las características de la escuela tradicional, y por otro lado, desde un punto de vista higiénico, que era de alguna manera favorecer a los niños, a la infancia más desfavorecida, es decir, la infancia pobre de los colegios públicos de nuestro país, ¿no? Tuvo un gran recorrido las colonias escolares, evidentemente llegaron hasta el periodo, o el mayor periodo de desarrollo fue durante la Segunda República, pero en el caso de Canarias nos encontramos esa práctica por primera vez en 1922, a pesar de que hubo iniciativa a principios de siglo, pero hubo que esperar a 1922, donde un maestro, que no era canario, pero que llegó a Aría, Lanzarote, en 1905 por problemas de salud, huyendo del frío vallisoletano, pues se nos instala en Lanzarote, de Lanzarote viene a Gran Canaria, y en 1922 Sergio Calvo Martín, hijo de Sergio Calvo, discípulo de Néstor Martín Fernández de la Torre, pues bien, en este caso su padre, Sergio Calvo Martín, crea por primera vez en el pueblo de Teodor la primera colonia escolar, en 1922. La fotografía que tienen ahí es una imagen que creemos que es la primera colonia escolar, porque nos la facilitó una de sus nietas, Pastora Calvo, a la que agradecemos también su interés por nuestro trabajo. Y bueno, ahí se ven esos niños sentados en mesas que son bancos, recibiendo lo que era un desayuno, que posiblemente en su entorno familiar no tuviesen esas oportunidades, ¿no? de tener las diferentes o las 3 comidas al menos básicas del día, o 4, si contamos también con la merienda, y ese era uno de los objetivos, ¿no? Intentar paliar la escasa salud que tenían muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños en estas edades, ¿no? Las colonias, como les decía, alcanzan su mayor periodo en Canarias en el periodo republicano, igual que sucede en el resto de España, y posteriormente, ya con el franquismo, van a parar y después se van a reutilizar, se van a adoctrinar, se van a construir todo un mensaje, que además ese mensaje que se utiliza en las colonias escolares también va a llegar al África española occidental, porque nos vamos a encontrar como las colonias escolares vuelven a utilizarse, en este caso, como un instrumento de control político, y nos encontramos ese nuevo discurso civilizador
de la cultura del África, de todo lo que es la zona del Sáhara, la Yun, Cabo Jubi, Ifni, etcétera, nos vamos a encontrar como hay un discurso que nos dice hay que sacar de la incultura a los africanos y hay que enseñarles lo que es España y vamos a utilizar las colonias escolares para traernos a los moros y moras, hablo textualmente, evidentemente, con palabras de la época, para que conozcan a lo que sería la España salvadora de la incultura africana, ¿no? Todo esto está sacado de la prensa y palabras textuales. Pues bien, en el caso de Madeira nos encontramos una institución que creemos no es una colonia escolar, pero sí sigue ese doble objetivo, tanto educativo como benéfico, ¿no? Que es esta colonia, esta asociación para la educación y de la infancia pobre de 1905 y donde aparecen ahí pues esos niños desfavorecidos, por así decirlo, socialmente, y donde a través de la educación, a través de la higiene, se intenta dar respuesta que no es otra que intentar crear una sociedad pues, que fuese plácida, ¿verdad?, para esa clase media burguesa donde este tipo de población pues, podría quedar pues, mal gusto, tensiones en el día a día de la vida. Por lo tanto, hay un discurso también social, político, regeneracionista, ¿no? Bueno, en el caso de Canarias nos encontramos, como decía, hay que esperar a 1922, pero ya en 1903 el periódico España, en Las Palmas de Gran Canaria, ya hacía eco de la importancia que tenían las colonias escolares, ¿no? Ver a maestros y discípulos en íntima y continua relación familiar, levantándose al alba, emprendiendo excursiones por el mar, por la tierra, por valles y montañas, estudiando en el mejor de los textos, el gran libro de la naturaleza, comiendo en amable paz y campaña, practicando juegos y recreos instructivos. ¿Quién cooperará a su divulgación? ¿Cuándo veremos organizadas en Las Palmas las útiles, las instructivas colonias escolares? Evidentemente las colonias escolares se organizaban en espacios donde la naturaleza fuera un elemento importante. Estamos hablando en el caso de Canarias, o el caso de Gran Canaria, Teror, Moya y por supuesto la Playa de las Canteras. Playa de las Canteras que por otra parte no pasa a formar parte del ocio, por así decirlo, de los canarios hasta bien entrado el siglo XX, porque como también se había dicho aquí en el día de ayer, el mar o la mar para los canarios era fuente de alimentación, no era espacio para el ocio y el tiempo libre. No tanto así que una guía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de principios del siglo XX nos dice que solo las clases medias van a la Playa de las Canteras como lugar de espacio, de ocio y esparcimiento, porque el resto de la población no encuentra en el mar otro elemento que la manutención, ¿no? De influencia sueca, pues encontramos la gimnasia sueca, que quizás es uno de los ejemplos más claros donde se da eso que Foucault llama la colonización del cuerpo, ¿no? Donde el elemento lúdico desaparece completamente en aras a un espacio gimnástico, médico, higiénico, que se une también a la corriente higiénica del siglo XIX, que defiende todo lo que es la corriente médica y el papel de la medicina también en el ámbito educativo, por lo tanto también estamos allí de alguna manera disciplinando los cuerpos, no solo desde el punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista médico, higiénico, y nos vamos a encontrar cómo la influencia, la gimnasia sueca, se incorpora a los diferentes archipiélagos dentro de ese discurso de homogeneización de la enseñanza, de crear ritos en torno al cuerpo, de alguna manera colonizar, insisto, esa idea del cuerpo. Y así, por ejemplo, en el caso de Canarias, nos podemos encontrar imágenes como a los Boy Scouts, que tienen ustedes en la parte superior a la derecha, ¿verdad?, en la zona del istmo seguramente de la isleta, haciendo prácticas de gimnasia sueca, o también, en este caso, la Playa de las Canteras, nos encontramos ya en la época de la República a niños de la colonia escolar haciendo también ejercicios de gimnasia sueca, ¿no? Muchas de estas influencias europeas, como están viendo, no solo se dan en el ámbito formal, es decir, en la escuela, sino también en el ámbito no formal, a través de asociaciones fuera de la escuela, como puede ser el movimiento Scout o como pueden ser las colonias escolares. Pero también nos encontramos estas mismas imágenes en Azores y en Cabo Verde. Si se dan cuenta, estamos viendo niños, niñas, en este caso, tanto en el liceo, esto está sacado de la obra de Ana Mafalda Gómez, que estuvo esta mañana exponiendo su presentación, o en el caso de esta práctica de una escuela normal
en el caso de Azores. Si se dan cuenta, estamos hablando de un periodo cronológico muy similar, finales del 19, en este caso principios del 20, y donde los niños y niñas, tanto de los colegios como de los liceos, en el caso de Cabo Verde, están preparados para ser colonizados desde el punto de vista del cuerpo, siguiendo las directrices que en este caso la gimnasia sueca está planteando para el resto de Europa y que se implementa en toda Europa en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX como una gimnasia adecuada. Evidentemente, aquí aparece, o desaparece, mejor dicho, todo lo que es el elemento lúdico. No solo el elemento lúdico, es decir, prácticas corporales de los llamados juegos tradicionales, sino que también desaparecen esa idea de juegos tradicionales, es decir, no aparecen en los discursos escolares las prácticas que podían existir en Mauritania, que podían existir en Cabo Verde desde el punto de vista tradicional, ¿no? De la cultura preexistente, ¿no? Prácticamente desaparece de lo que es el entramado educativo para incorporarse los modelos hegemónicos que vienen de Europa. La gimnasia sueca, nos dice este recorte del Diario de Las Palmas, es la más cómoda y agradable para practicarse y es útil para niños, para adultos, exige media hora de ejercicio diario, bueno, toda una serie de ideas, ¿no? Por supuesto, la influencia británica, a la que hemos hecho referencia tanto ayer como hoy, también se va a ver reflejada en el ámbito de la educación de los jóvenes, tanto fuera como dentro de la escuela. En este caso, en el caso del movimiento Scout, se desarrolla, tenemos noticias, tanto en Canarias, islas como Gran Canaria, Lanzarote o Tenerife, ya desde principios de siglo se incorpora al movimiento Scout como práctica educativa y aparecen dos imágenes, tanto en Lanzarote, los chicos dándole comida a las mujeres pobres en la Regenta en Lanzarote, o el desfile de Scouts en las principales calles de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a principios de siglo. Y otra práctica muy interesante, también por lo que significa de adoctrinamiento, es el sistema de enseñanza mutuo de Lancaster, que se desarrolla en la Inglaterra del siglo XIX y que se incorpora en Madeira a principios del siglo, precisamente como un elemento para abordar los altos índices de analfabetismo, ¿no? Bueno, el sistema mutuo o lancasteriano presenta una serie de características y en este caso también estaba dirigido a los niños pobres para de alguna manera homogenizar la enseñanza e intentar acabar cuanto antes con el analfabetismo. Bueno, aquí aparecen algunos datos que por tiempo no voy a pasar a leerles sobre cómo se incorpora el discurso de los scouts con la idea también de hacer patria, de esa nueva generación de jóvenes. El propio boletín oficial de Canarias en los años 30 también nos habla del sistema lancasteriano. Y bueno, por concluir, pues señalarles pues que la situación de la educación en los archipiélagos de la Macaronesia, como decíamos, en líneas generales, altas cifras de analfabetismo, reducido número de escuelas, escasa formación del profesorado, el relativo éxito de algunas de estas propuestas, como puede ser el sistema mutuo en Madeira o el tema de la gimnasia sueca en el caso de Cabo Verde, Azores o propia Canarias, hay que entenderlo en el contexto del atraso educativo del archipiélago canario y entenderlo también en ese sistema legitimador de una nueva identidad, ¿no? Basada en esos principios europeos a los que estamos haciendo referencia, ¿no? Encontramos, por lo tanto, iniciativas europeas, educativas, que se incorporan al discurso pedagógico en Canarias y en el resto de las islas macaronésicas, por lo menos las que hemos visto, Madeira, como decíamos, Azores, Cabo Verde. Nos encontramos una clase media progresista, en muchos casos extranjera, quizás el ejemplo de la enseñanza mutua en el caso de Madeira es ejemplificador, no es un británico el que incorpora el sistema de enseñanza mutua en Madeira, aparece como agentes benefactores de esa sociedad empobrecida, analfabeta, políticos de tendencia liberal, republicana y socialista, que intentan incorporar todos estos elementos de innovación, maestros imbuidos por los cambios propuestos desde las transformaciones pedagógicas del movimiento de Escuela Nueva, una prensa pedagógica que se responsabilizó de denunciar la precariedad de la enseñanza y defender también su extensión, y en definitiva se buscaba un proyecto de regeneración social a través de la educación. Y en este discurso, pues bueno, destacar sobre todo que la escuela en ese contexto funcionó en esos dos parámetros. Por un lado, enculturación, cuando hablábamos ya de sociedades asentadas pues dentro de lo que sería la cultura propia del territorio español, como pudo ser el caso de las Islas Canarias o Madeira, y
con un claro sentido de aculturación, y el claro ejemplo es el ejemplo de Cabo Verde, ¿no? Cómo hay un discurso donde la escuela aparece como ese elemento civilizador para eliminar las culturas persistentes y, por lo tanto, a acercarnos a una nueva perspectiva crítica de la escuela, y en el caso de Canarias, perdón, de las Islas Atlánticas y de la Macaronesia, cómo esa escuela aparece como un nuevo elemento de homogenización de los discursos o de los nuevos discursos identitarios europeos. Muchas gracias por su atención.